Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio, los propósitos que mueven la iglesia. Estos propósitos pues es a nivel mundial, la iglesia mundial, eso debe mover, pero vamos a enfocarnos más a nosotros como congregación local, que estos propósitos son los que nos deben movilizar como creyentes y como discípulos, ¿ok? Oramos y continuamos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por darnos la oportunidad y el privilegio de darnos para venir en tu casa, adorarte, bendecirte, recibir tu bendición, recibir ministración de tu Espíritu Santo. Y en este momento deseamos que el Espíritu de Dios sea nuestro Maestro, nuestro instructor, y queremos aprender respecto a los propósitos que nos movilizarán como iglesia y como cristianos o como creyentes. Te damos la gloria y la honra y el poder. Muy bien, vimos propósitos que deben movernos a nosotros como congregación, y el primero fue adoración, el segundo propósito evangelismo, tercer propósito comunión, cuarto propósito discipulado, quinto servicio. Y vimos un sexto que es invasión, es conquistando y posesionando nuevos territorios, tanto espiritualmente, más mayormente. Hoy vamos a ver algunos ejemplos que se aplicaron a esos propósitos. Vamos a ver en la Biblia esos ejemplos donde se aplicaron los propósitos. Y durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y su ministerio duró solamente 3 años aproximadamente, y en esos 3 años de ministerio el Señor Jesús aplicó precisamente estos propósitos y los dejó como un legado a la iglesia. Entonces, en primer lugar, vamos a ver cómo el Señor Jesús aplicó en su vida y en su ministerio estos propósitos, y comenzando con la adoración. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó el ejemplo de que Él adoró al Padre y de madrugada se apartaba a los lugares lejanos, a los lugares allá solitarios en las montañas. Ahí se apartaba para tener comunión con su Padre, ¿sí? Esa parte nuestro Señor Jesucristo lo practicó, de tener comunión con el Padre y adoración. Y recuerden que cuando Satanás le propuso que le adorara, el Señor Jesús le dijo que solo el Padre merece la adoración y a Él se debe servir. Entonces Jesús, nuestro Señor, practicó esa parte, la adoración, y le dio prioridad. Primero adoraba, primero buscaba al Padre y luego al ministerio. Es decir, Él desde la madrugada se apartaba y estaba ahí con el Padre, y allí recibía las indicaciones que tenía que hacer en el transcurso del día. Entonces estamos diciendo que la adoración encabeza cualquier actividad que se puede hacer, tanto nuestras actividades personales o actividades en cuestión del servicio del reino de Dios. Y cuando se invierte este proceso, no va a funcionar mucho. Entonces, desde ahorita aprendamos que la adoración y el tener comunión con Dios es la primera cosa que tenemos que practicar y entender. Y de allí, lo demás pues hay que realizarlo. Segundo, es evangelismo. Nuestro Señor Jesucristo recorrió las provincias llevando las buenas nuevas de salvación. En aquel tiempo no había aviones, no había helicópteros, no había camiones, no había Primera Plus, no había cultura, no había nada. Y el Señor Jesús recorrió caminando las provincias, de una provincia a otra, y son distancias bien largas, ¿sí? Distancias muy lejos. Y el Señor Jesús caminó juntamente con los discípulos, llevando el Evangelio y predicando el reino de Dios. Entonces Él recorrió provincias, pueblos, ciudades grandes como Jerusalén, como
muchas veces estuvo en Capernaum, allí tuvo su sede de ministerio. Y bueno, tercero, comunión. Convivió con sus discípulos y también con las personas que les predicaba el Evangelio. Es decir, nuestro Señor Jesús en muchas ocasiones les proveyó alimento, les proveyó comida, porque era tarde, era demasiado tarde y necesitaban la gente comer. Y Jesús, si se acuerdan, han leído los evangelios donde multiplicó los panes y los peces, pues bueno, les dio de comer a la gente, que eso lo vamos a ver más adelante en el espíritu de servicio también. Pero convivió con los discípulos. Imagínate convivir con 12 personas que tienen diferentes pensamientos y ideologías, pero nuestro Señor Jesucristo practicó la comunión. Siguiente, discipulado. Dedicó 3 años de instrucción a sus discípulos, día y noche. En el día enseñaba a las multitudes, incluyendo los discípulos. Y en la tarde, cuando ya se apartaban de la gente, los discípulos venían con el Señor Jesús y decían: ¿sabes qué, Señor? No entendimos qué quisiste decir. No entendimos nada, lo que no entendimos. Explícanos qué se trataba, por qué le dijiste eso. Y Jesús ahí les seguía dando las instrucciones y la interpretación de lo que no habían entendido. Entonces Jesús practicó el discipulado y lo dejó como un legado a los discípulos para que lo practicaran, que lo vamos a ver más ratito. Bien, siguiente, servicio. Se trata en muchas ocasiones, o más bien en una ocasión, o 2 ocasiones vemos en la Biblia que el Señor Jesús lavó los pies de los discípulos. Sí, le lavó los pies de los discípulos como una simbología o como una práctica de humildad hacia los demás. Y uno de ellos se negó. Dijo: no, Señor, a mí no me lavas los pies. Y Jesús le dijo: si no te dejas lavar los pies, no vas a tener derecho en el reino de Dios. Y le respondió: pues entonces váyame todo el cuerpo, porque yo quiero ser parte del reino de Dios. Entonces nuestro Señor Jesús también se dedicó al servicio. Y hablando de eso, regresando una vez más, sirvió a la gente que necesitaba en ese momento la comida. Sí, esa es parte de un servicio. Y también cuando oraba por los enfermos, los endemoniados, toda la gente necesitada, allí Jesús mismo practicó el servir a los demás. Y él mismo dijo en los evangelios: yo no vine para ser servido, sino para servir. Que el Hijo de Dios, el creador del cielo y la tierra, el Yeshua HaMashiach, dijera eso, que no vino para que lo sirvan, sino para servir. Siguiente, invasión. Nuestro Señor Jesucristo viajó cada provincia y realizó sanidades, liberaciones de demoniados y atormentados por el diablo. Y cuando el Señor Jesús aplicó ese poder, esa autoridad espiritual, está invadiendo al territorio enemigo. Un ejemplo tenemos cuando llega a un lugar llamado Gadara. Allí salió al encuentro una persona que estaba poseída. Y allí los demonios dijeron: ¿por qué has venido aquí? ¿Por qué venís aquí para atormentarnos? ¿Por qué venís a atormentarnos? Así dijeron los demonios que estaban dentro de esa persona. Allí claramente vemos que Jesús hizo una invasión a esa ciudad, a ese lugar, precisamente, y los demonios se dieron cuenta de esa invasión y por eso le dijeron como una especie de reclamación: ¿por qué vienes a perturbarnos? ¿Por qué vienes a nuestro territorio? Este es nuestro. Precisamente Jesús llegó allí precisamente para tomar ese territorio y rescatar las almas que estaban cautivas y controlados por el enemigo. Ahora vamos a ver la iglesia primitiva, por decir así, o los inicios de la iglesia. Siempre se ha dicho iglesia primitiva, pero es más bien el inicio de la iglesia cristiana
o el inicio del cristianismo. Y vamos a ver en Hechos 2:38 hasta el 47, y vamos a ver allí, en esos versículos, vamos a encontrar allí los propósitos que estamos mencionando precisamente, y los vamos a descubrir. Ustedes me van a ayudar a descubrir dónde se encuentran esos propósitos. Si el comienzo del cristianismo, de nuestra iglesia, de la iglesia de Cristo Jesús, practicó los propósitos, significa que nosotros también tenemos la responsabilidad de llevar a cabo estos propósitos. Leamos. Pedro les dijo, 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Seguimos leyendo. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bien, aquí en estos versículos, o este pasaje que es un poquito largo, aquí vamos a encontrar encerrados estos propósitos que estamos hablando. Vamos a ver, en el versículo 38 al 41, allí el apóstol Pedro estaba predicando, que allí entra uno de los propósitos, que es el evangelismo, ¿ok? El apóstol Pedro estaba predicando, presentando el mensaje del evangelio, y les dice: arrepentíos, ese es el mensaje, ese es uno de los propósitos, evangelismo, en el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como, ¿cuántos? 3,000. 3,000 quiere decir que el apóstol Pedro fue un evangelista de poder y de autoridad, de una predicación en no sé cuánto tiempo, tal vez media hora, 20 minutos o 40, no sabemos cuánto tiempo estuvo predicando, pero ese tiempo que invirtió predicando, se entregaron 3,000 personas. Aquí no dice exactamente, dice como 3,000 personas. Podría ser más personas. Aquí más o menos dan un dato, pero podrían haber sido más personas. Imagínense la autoridad y el poder que disertó la palabra, y que trajo arrepentimiento, convencimiento del Espíritu Santo en la vida de la gente que necesitaba de Dios. Entonces aquí vemos uno de los, no está en orden como lo vimos, pero aquí encontramos uno de los propósitos, que es evangelismo, ¿sí? Al iniciar el cristianismo, o la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, iniciando, comenzaron evangelizando, ¿de acuerdo? Bueno, en el versículo 41 y versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el versículo 40 dice que los que recibieron fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y aquí encontramos comunión, el siguiente propuesto, comunión.
En el versículo 44 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Es una vida extraordinaria, una vida que rompió precisamente los estilos de vida en aquel tiempo. Una unidad, una comunión tremenda, tan estrecha con ellos, que vendían, los que tenían más propiedades, lo vendían y repartían a la gente que tenía necesidad. Entonces, la iglesia, al inicio de la iglesia, practicó los propósitos. Versículo 41, versículo 43, vamos al partido del leímos, también el 43, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Leemos el 46 y el 47 y le voy a preguntar qué propósito encontramos aquí. 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con sencillez de corazón. No concuerda mucho. Versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Hasta allí, y le leo 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Pregunta: ¿qué propósito encontramos en los versículos? Ayúdenme ustedes ahora. A ver, ¿cómo dijiste más fuerte? Adoración y evangelismo. Adoración y evangelismo. ¿Quién más quiere decir algo? Adoración. Adoración. ¿Quién más? Invasión. Predisposición de ser constantes. Aquí encontramos el propósito invasión. Cuando dice el versículo, por ejemplo, el versículo 42, o más bien el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechos. ¿Se acuerdan? Que cuando se ora por enfermos hay sanidades, hay liberaciones, es invasión. Y aquí precisamente dice: había maravillas y señales, es decir, había milagros extraordinarios, ¿ok? Milagros fuera de lo común, de lo normal. Y dice también que predicaban y no cesaban de enseñar en las casas. Ahí vemos también juntamente con evangelismo, pero eso es invasión. Estaban invadiendo el territorio, el terreno espiritual. Versículo 45, estamos en el capítulo 2. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué propósito encontramos aquí? ¿Qué propósito? Servicio. Servicio. Muy bien, gracias. Servicio. Dijimos que el servicio es la atención, atender a la necesidad de las personas. Y qué tremendo, ¿no? De vender una propiedad y decir: ok, aquí está el costo de la propiedad y vamos a suplir la necesidad de la gente que tiene. Quiere decir que desde tiempo atrás había gente necesitada y lo sigue habiendo. Bueno, entonces como congregación y como iglesia, en su momento vamos a practicar este punto. En su momento vamos a ayudar a personas que necesitan. En su momento. Ahora, seguimos adelante. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ok, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué propósito vemos en este versículo? Discipulado, muy bien, discipulado. Los creyentes o los cristianos no pueden perseverar si no son instruidos, ¿sí? Si no son enseñados, no son tomados y dedicarles tiempo a enseñar la palabra, no pueden permanecer, no pueden perseverar hasta el final, porque si no son enseñados, de pronto son engañados y ya no quieren seguir. Y aquí dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, practicaron el propósito del discipulado. Imagínense nada más, tan solo el capítulo 2,
ya había 3,000 personas y más las otras personas que estaban en el aposento alto y que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Entonces ya eran más de 3,000, por decir así. Significa que los apóstoles trabajaron muy intensamente para atender 3,000 personas, ¿sí? Pero bueno, eran 12 y eran apóstoles y tuvieron una labor tremenda. Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Qué propósito encontramos? Adoración. Adoración, muy bien, hermano, muy bien. No tenemos que ir regalitos para premiar. Vamos a traer los chocolates la próxima vez. Vamos a premiar los que contestan. Alabando a Dios es adoración. Entonces, al inicio, hermano, de la iglesia adoró a Dios. Aquí dice alabando a Dios. Y más adelante vamos a estudiar qué conlleva o qué consiste adoración. ¿Qué es lo que encierra la palabra adoración? Pero la palabra adoración encierra precisamente esto: alabando a Dios. Y ahí luego dice, y teniendo favor con todo el pueblo. Aquí encontramos otro propósito, que es la invasión. Si el testimonio hizo invasión a la gente, y la gente dice, esta gente es buena gente, son personas buena onda, mira, son buena gente. Y la gente, aunque no sea cristiana, tenían una admiración hacia ellos. Entonces, hermanos, tan solo este pasaje encontramos los propósitos que hemos mencionado. Es decir, al inicio de la iglesia cristiana practicó los propósitos de Dios, que significa que nosotros tenemos que darle continuidad, tenemos que darle seguimiento a esto que se inició. La iglesia, hermanos, existe para adorar, para evangelizar, para convivir o tener comunión, para discipular o equipar a los cristianos, para servir, es decir, tener una ocupación, para hacer invasión al terreno que el enemigo se apoderó de tantos años, ¿ok? Usted tiene familia, tiene familiares, tiene amigos, tiene vecinos, tiene que el enemigo los tiene encadenados. Y nosotros tenemos la responsabilidad de hacer invasión a ese territorio que todo el enemigo lo tiene bajo su control. Y nosotros somos las personas responsables para entrar a ese terreno y liberarlo. ¿De acuerdo? Esto va a costar. Eso va a costar oración, va a costar ayuno, va a costar que prediques el evangelio, va a costar que estés atento a lo que sucede con la gente que quieres evangelizar, que lograr, para que en su momento tú puedas estar ahí con el mensaje apropiado. El evangelismo es comunicar, proclamar la palabra de Dios. Y la comunión es incorporar a los nuevos creyentes a la familia y practicar el compañerismo. Y el discipulado precisamente es educar, equipar, entrenar, informar y formar la vida de esos nuevos discípulos. Instrucción de forma personalizada para un nuevo estilo de vida, y que ellos pueden encontrar su ocupación en el cuerpo de Cristo. Y servicio, precisamente, es ministrar la necesidad de las personas y también llevarles un mensaje que pueda traerles consolación, llevarlos a Cristo y encontrar su ocupación personal. Y invasión es involucrarse a la intercesión, al evangelismo, a las misiones, orar por los enfermos y los atormentados por el diablo. Cuando hacemos eso, estamos haciendo invasión, ¿de acuerdo? Así que no temamos cuando alguien nos pide oración, no le hace que no esté aquí, que esté en otro lado, o otra ciudad, o otro estado. Podemos orar, hermanos. La oración no tiene fronteras. La oración no conoce limitaciones. Nosotros podemos orar por la gente que está al otro lado del mundo, donde ahorita es noche, y allí la oración puede llegar. Entonces, la intercesión es importante, hermanos, y vamos a aprender un poquito más, de manera general, todos, y por qué no tener momentos de intercesión.
en su momento y cuando el Espíritu de Dios nos motive al respecto. Bien, ahora vamos a hacer un resumen acerca de las facetas de crecimiento de iglesias, que es el punto 3, ahí lo tienen ustedes. Cuando una congregación, o más bien nosotros, al practicar estos propósitos, miren lo que va a suceder. La iglesia necesita crecer en fuerza a través de la adoración, ¿ok? No podemos tener fortaleza y autoridad si no adoramos a Dios, si no crecemos en conocer más a Dios de manera profunda. Y eso se hace a través de la adoración. Necesitamos crecer en fuerza, hermanos. No ser una iglesia débil, no ser una iglesia tambaleante, sino una iglesia con poder, con fuerza. Y eso se obtiene a través de la adoración. Crecer en amor a través del compañerismo. Amén. Digan amén. Amén. Exactamente, para que escuchen los hermanos. Amor a través del compañerismo. No podemos tener compañerismo y comunión unos con otros si no está de por medio el amor. ¿De acuerdo? Y a veces el amor va a ser probado en muchas ocasiones. Pero bueno, tenemos que crecer en eso. Crecer en tamaño a través del evangelismo. ¿De acuerdo? No vamos a poder crecer en tamaño y en número si no evangelizamos. El evangelismo precisamente es para lograr nuevos creyentes, nuevos hermanitos, nuevos jóvenes, nuevos niños, nuevos matrimonios. Hay que traerlos. ¿Cómo vamos a hacer? A través de algunas actividades. Pronto, más adelantito, vamos a organizar una reunión de matrimonios, de jóvenes y todo, con el objetivo de evangelizar y traerlos para que la iglesia pues crezca en tamaño. Crecer en profundidad a través del discipulado. El discipulado nos abre el panorama de la Biblia, ¿ok? El discipulado precisamente es entrenarnos y conocer este maravilloso libro. Y aquí podemos aprender griego, hebreo, exégesis, podemos aprender aquí un montón de cosas acerca del Espíritu Santo, de los nombres de Dios, qué significa discipulado, qué es servicio, qué es ministerio, qué es oración, qué es intercesión. Aquí está. Y eso se hace a través del discipulado. Podemos crecer en profundizar nuestras raíces más de la palabra. Crecer en amplitud a través del ministerio de servicio. ¿Ok? Amplitud. Es decir, penetrar a la gente a través de servir a los demás. Crecer en autoridad y dominio a través de la invasión. ¿Ok? Crecer en autoridad y dominio a través de la invasión. Capítulo 1 de Génesis, versículo 28. Eso no está ahí, me surgió en ese momento. Génesis 1, 28, aplicando en el punto de crecer en autoridad y dominio a través de la invasión. Dice Génesis 1, es el comienzo de la primera página de la Biblia. No voy a buscar ni la mitad ni el final. Capítulo 1, versículo 28. Aquí dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Y aquí es donde yo quiero enfatizar: y sojuzgadla y señoread. Esas dos palabras, sojuzgar y señorear, es invasión, es autoridad y dominio. Y Dios desde el principio de la humanidad dio ese derecho de sojuzgar y tomar dominio. Amén. Pero nosotros los creyentes a veces somos como cohibidos, tímidos, y si oro por esa persona y no se sana, y que me va a quedar en vergüenza, y si le predico y no se convierte y me pregunta cosas y no sé, y nos ponemos un montón de cosas, ¿verdad?, en la mente, pero de nosotros no nos toca si se sana o no se sana cuando oramos por alguien. Nosotros orar, ¿verdad?
Y muchas veces, hermanos, oramos y nos quedamos con el ojo parado. Se sanó. El dolor que traía se le quitó. Lo que sentía no siente nada. Pues es el poder de Dios, hermanos, es invasión. Y desde un principio dice la Biblia, sojuzgar y tomen dominio, ¿ok? Señorear y sojuzgar. Señorear y sojuzgar, esa es invasión, eso es crecer autoridad y dominio. Levanta su mano conmigo en alto. Repite conmigo. Señor Jesús, en este día he aprendido como discípulo que tengo que practicar los principios que el inicio de nuestra iglesia, de la iglesia de Cristo, practicó y nos lo dejó a nosotros para darle continuidad. Y aquí estoy, Señor, para practicar esos principios en esta iglesia. Y en esta iglesia yo voy a ser un discípulo obediente, valiente, que voy a invadir al terreno del enemigo y voy a crecer en discipulado. Te doy gracias, Padre. Espíritu Santo, aquí estoy. Usa mi vida, usa mi vida, usa mi vida para ganar esta ciudad para ti, Señor, para ganar a mis vecinos, a mis familiares, a mis amigos y parientes para tu reino. Usa mi vida, Señor, usa mis manos, usa mi boca y usa todo mi ser. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si le quieren dar un aplauso fuerte al Señor, se vale. ¡Aleluya!